Muy buenas noches, mi nombre es Ricardo Rodríguez, estudiante de Artes Visuales de la UNAD, y vamos a presentar esta reflexión sobre los aportes de la estética del arte contemporáneo como tarea final del curso de Estética y Procesos Artísticos Contemporáneos. Vamos a empezar. Y vamos a empezar con la definición del concepto de estética y su evolución a lo largo del tiempo, porque no se entiende la estética como un concepto unívoco, sino que ha venido cambiando a lo largo del tiempo y de acuerdo con las concepciones filosóficas, sociales y culturales de las sociedades en donde parten estos conceptos de la estética. Entonces, lo primero es que comienza como una disciplina hija de la filosofía, como una especie de filosofía aplicada hacia algo, y en este caso era hacia lo bello, principalmente. Todo esto entendiendo la estética desde una óptica eurocéntrica, ¿no? Desde una tradición greco, latina, europeo, anglo, hasta nuestros días. Luego, con el devenir del tiempo, empieza a ser entendida ya no como una disciplina menor, sino como así no sé, como la epistemología o la ontología dentro de la filosofía, que son, digamos, áreas importantes o grandes, coge relevancia y se le entiende prácticamente como la filosofía de las artes, ¿no? La estética, ¿qué es? Pues la filosofía, el área de la filosofía que se encarga del estudio de las artes, de lo artístico. Y ya hacia la modernidad, digamos que esto se replantea un poco más y a partir del, digamos, cientificismo de la, del Renacimiento y más aún del proceso de la enciclopedia y del iluminismo, ya se le da la categoría o se le pretende llevar a categoría de disciplina científica, ¿no? Como si hay unas reglas de la estética, donde finalmente, bueno, sigue habiendo unas evoluciones, estoy hablando nomás de las más importantes, y finalmente ya en la contemporaneidad llega a entendérsele como una apropiación específica de la realidad, yo diría que de las realidades todas o de los campos de la realidad, ¿no? El cómo hablo, el cómo me veo, el cómo percibo, y las manifestaciones sociales todas, la política, la religión, todo, digamos, tiene una pertinencia a lo estético, como lo veremos. Así que esta definición primero de estética, llegamos a una estética extendida. Se daría conjuntamente entendiendo la estética, como nos lo dice el profesor Dussel en su curso de una estética para la liberación latinoamericana. Es una estética que comprende la estética como un fenómeno vital biológico de los seres vivos que no solamente está presente en los seres humanos, sino que es propia de la naturaleza toda, como el caso de los colores de las flores, el caso de la atracción entre los machos y hembras de las diversas especies. También, como venía diciendo anteriormente, impacta la cotidianidad, es decir, toda forma, manera, acto, gesto tiene una estética, o se le reconoce más bien, que siempre lo ha tenido. Cuando uno le contestaba a sus mayores de cierta manera, le decían, sí señor, no señor, sí señora, no señora, porque la estética, la manera en que uno estaba haciendo la aproximación, se sentía displicente y respetuosa. Entonces, más bien lo que se ha venido es entender que pues, el campo de la estética impacta, ya no solamente se confina a lo artístico, sino que está en todas las capas de la vida, ¿no? Claro, incluidas las artes, pero no está confinada a las artes exclusivamente. En esta estética expandida, entendiéndola como que ya inunda los demás campos de la vida, tenemos que los nuevos medios, los medios digitales, las tecnologías de la información y la comunicación han venido transformando también las dinámicas de las artes mismas, de las manifestaciones artísticas y de la vida, y por tanto, esta estética expandida está muy impregnada de las lógicas de estas tecnologías. Las mismas series, cuando vemos una serie en una plataforma o una película en un cine, ya es habitual ver un emoticono, un chat, una red social. Entonces, estas dinámicas también han impactado en la vida y en la estética. Y pues hay un componente social también muy fuerte en esta estética, porque pues lo social es el entendimiento desde lo humano de la vida, ¿no? Entonces ahí está el campo de lo religioso, lo cultural, lo político. Entonces los activismos, todo tipo de proyectos donde se implique la sensibilidad, porque la estética del aesthesis proviene del sentir, entonces donde se involucren unas sensibilidades, puede darse un proyecto artístico, estético, político, de activismo que involucre pues estos sentires, ¿no? Entonces, como ejemplos tenemos aquí uno de los casos que expone el profesor Dussel para ejemplificar la estética desde lo biológico y lo natural. Esta ave que es la manera en que atrae a las hembras es un pájaro que canta en la selva y que atrae así, saluda al sol y atrae así a las hembras de su especie. Acá tenemos a Eduardo Kac y una de sus obras consideradas dentro del net art, donde se inocula un gen bioluminiscente a un conejo y lo hace cada espectador que abre la rejilla para mirarlo, se le empieza a inocular. Una obra ya propiamente de arte digital o net art dentro de lo digital, y un mural que ha trascendido las fronteras, por lo menos en Colombia, a nivel del caso de las madres de la escombrera y la búsqueda de los desaparecidos. Entonces todas estas obras
impactan, inciden o tienen un elemento común en el impacto estético, en cómo son percibidas, en el sentir de las personas involucradas, afectadas o que participan de estos proyectos, ¿no? Porque ya, digamos que en cuanto al arte como tal, ya lo veremos, pues no se consigue como la obra estática, sino que ya las obras son dinámicas. En cuanto a las categorías de la estética extendida, digamos que acordémonos de este discurrir histórico, la estética pasa de ser el estudio de únicamente lo bello, así que por eso, en principio, en la Revolución Francesa se le da el nombre de Bellas Artes, porque pues, en este neoclasicismo se entendía que el canon era lo bello, pero las diversas realidades humanas y la complejidad del mundo actual pues ya no pueden estar confinados solamente en lo bello, sino que existen otras categorías estéticas para tal. Entonces acá pues tenemos una representación clásica de la belleza, pero acá ya tenemos otras obras que en mi sentir, y como lo presenté en el curso, acuden a lo grotesco, por un contraste, una disimilitud, donde invita a una sensación incómoda, donde no sé qué hay, que puede parecer caricaturesco, pero que en la medida en que lo detallo, pues hay cada vez más elementos donde hay cosas que no encajan y hay una subversión de las expectativas, de las realidades, de las proporciones, etc. Acá tenemos una obra acerca del mito de Eco y Narciso, donde esto que pudiera ser la representación de una onda, al saber las connotaciones del mito de Eco y Narciso se convierte en algo siniestro, que es otra de las categorías, la estética expandida, lo siniestro. Acá tenemos el retrato hecho con impresiones de manos infantiles, a manera de píxeles, de una asesina serial que en la década de los 60, junto con otro señor, mataron a alrededor de 8 niños y jóvenes. Y esta obra fue presentada en la Royal Academy de Londres, la Academia Real de Artes de Londres, y pues generó un revuelo por su mensaje, ¿no? Esta es la fotografía con la que la fotografía captura de esta persona. Esta es la obra de un artista chino, apellido Juan, donde él, en honor a ciertas vivencias, cubre su cuerpo de vísceras de pescado y miel y se queda 3 horas en esta posición sentada, eh, donde las moscas pues lo cunden y pues él está lleno de moscas y vísceras, pues en la vulnerabilidad de la desnudez, ¿no? Pero tenemos otra obra también que para mí acude a lo siniestro, ¿no? Donde elementos aparentemente familiares como un bote, llaves o hilo rojo, pues adquieren connotaciones de extrañeza porque no sé qué, en principio, qué es lo que me quieren decir, ¿no? Entonces, vamos a encontrar que hay hechos que ya no encajan en lo bello, ¿no? Que tenemos que expandir las categorías estéticas y la noción de lo estético para describir, narrar, contar, en fin, para los fines de las artes. Y en este caso, pues vamos a mirar la pertinencia del impacto de la estética expandida frente al concepto de obra de arte en el arte contemporáneo. Entonces, acá van varias cosas. Lo primero es que ya la obra de arte, pues no se le tiende a dar la connotación de un objeto estático. Acá, pues esta obra es una performance que se realizó algunas veces y queda el registro fotográfico, ¿no? del hecho. Acá sí hay obras, digamos, en medios plásticos. Esta es una instalación, entonces vemos acá una evolución, ¿no? Acá como observador una fotografía, pero si estuviera viendo la performance ya el papel del espectador cada vez va siendo más activo en la instalación. Yo tengo que recorrer la instalación y digamos que entrar en una experiencia estética, de sentir, de percibir, de relacionarme con los contenidos tanto objetuales como simbólicos o icónicos de una obra. Y pues esta es una de las características del arte contemporáneo. Lo segundo es que pues ya el arte contemporáneo, al no estar anclado en la necesidad de la mímesis, que eso se va liberando con la fotografía, entonces pues acude a nuevas necesidades, fronteras, deseos, gustos. Entonces, esta es, digamos que la pregunta que empieza a hacerse en las artes a partir de la modernidad y que en la contemporaneidad pues encuentra muchas más formas diversas de expresión. Hay un tema donde el sistema productivo actual todo lo compra, todo lo permea, hasta la crítica, y tanto las desigualdades son supremamente vertiginosas como las ideologías nos han subjetivizado tanto que pues son momentos bastante complejos, ¿no? Hay una gran complejidad en esta contemporaneidad y pues a esto se le suma que hay unos poderes muy muy grandes moviendo masas de ideología, ¿no? Entonces muchos artistas se plantean qué hacer frente a esto. Tenemos un estado de posguerra, luego de Guerra Fría, luego de guerras en el Golfo, que abren una serie de guerras en el Medio Oriente, luego guerras en Yugoslavia, la famosa balcanización, golpes de Estado en el Cono Sur a finales del siglo pasado, un fallido estado de bienestar que aplasta el neoliberalismo, porque claro, cuando la polaridad era hacerse comunista y todas las bondades que ofrecía el comunismo, pues estaba acá de este lado el estado de bienestar para brindarnos todas sus maravillas, pero cuando cae la cortina de hierro, pues ya no para qué, ¿no? Entonces, que las empresas ganen más y que cada vez haya más brecha y más ricos cada vez más ricos, y nosotros, los trabajadores, cada vez más difícil para acceder a una casa, para poder tener un hogar. Pues los mal llamados libertarios abrazan estas ideas neoliberales y es tanta la ideologización que ellos no lo asumen. Entonces, para todo este tipo de fines acuden las artes contemporáneas a tratar de denunciar, de generar pensamiento, de generar obras o poéticas o simbólicas que nos permitan entender de otra manera las cosas, ¿no?
Y pues en nuestra realidad actual tenemos guerras en tiempo real, tenemos genocidios llevándose a cabo en estos momentos, y donde toda esta interconexión nos está poniendo todos estos fenómenos tan de cara, ¿no? Con una cosa totalmente sui generis en la historia de la humanidad, donde antes las noticias llegaban con meses, años de distancia, luego semanas, días, y ahora hay una inmediatez donde una persona inicia un live y quien se conecte a ese live puede estar presenciando ese hecho o compartirlo después poco después de que se haya dado, ¿no? Entonces, varios teóricos acá, digamos que afirman que sí, que el artista, digamos que en la obra de arte contemporáneo tiene un rol principal, pero también hay una multidisciplinariedad, ¿no? Ya no es solo el artista se apoya de la tecnología, entonces hay ingenieros, técnicos, hay logística, hay apoyo logístico, apoyo financiero. Entonces digamos que ya no es el artista como el gran genio que crea una obra, sino que hay una coproducción de una obra y además hay una participación del público, se hace copartícipe incluso muchas veces o co-creador de la obra. Pues digamos que en esta última parte, tanto hay obras que denuncian o exponen o se oponen a distintas realidades, la misma fotografía, como pueden ver ustedes ahí, pues también hay obras totalmente inocuas, totalmente anodinas, totalmente superfluas, o que apelan sencillamente a los mercados y al sensacionalismo para hacerse conocidas o para sencillamente entrar dentro de una estructura de mercado de un bien posicional, como puede ser una obra de arte, y pues más bien servirían de placebo que verdaderamente para una propuesta, digamos, del arte contemporáneo que se involucra en lo social y todo lo que hemos dicho. Entonces estas son las realidades que tenemos en este momento, y esta es la pertinencia y este es el impacto que tiene la estética extendida, porque como pueden ver ustedes aquí al final, pues tal vez no haya maneras ni bellas ni sublimes de representar realidades como estas o de simbolizar hechos como los que han acaecido en este tipo de fotografías, sino que se tiene que acudir a unas categorías estéticas muy diferentes, porque también, como decía el profesor Dussel en su curso de estética, si la estética pelea la vida, estas categorías de lo grotesco, lo abyecto, lo feo, a veces lo que hacen es darnos un campanazo para que replanteemos cómo está la vida, nuestra vida, la vida de la comunidad, de la sociedad frente a estos hechos. Muchas gracias.